Esta sesión corresponde a la presentación de los diferentes modelos de marketing que existen y la nueva dirección empresarial que se espera a través de estos. Vamos a ver los modelos tradicionales de marketing que los conocemos, entonces será más que todo como un recorderis de estos, y veremos unos nuevos modelos de marketing que han aparecido y que se están desarrollando y tomando cada vez más fuerza. Para eso vamos a recordar la estructura del plan de marketing, lo que contiene, y pues tenemos una primera etapa que consiste en el diagnóstico, donde se hace una relación acerca del escenario desde diferentes perspectivas o dimensiones. Luego un segundo componente que se refiere al análisis del mercado, en el que se hace una segmentación y se definen características que puede hacerse con una ficha o puede hacerse de una forma un poco más robusta, indicando transformaciones de las necesidades, moda, estilo de vida, que luego pueden condensarse en una ficha de segmentación. También es importante conocer en este punto cuál es la demanda que se espera del producto o servicio, y para eso necesitamos conocer el porcentaje de la población del segmento de mercado que se ha seleccionado. Se estudia también la competencia y empezamos a ver ya una información en relación a la empresa, donde vamos a tener relacionados los aspectos de dirección estratégica, como son misión, valores y filosofía. También la descripción o definición del portafolio, su propuesta de valor, imagen corporativa, empaque si aplica, y se hace un análisis estratégico con toda la información que se recolecta en esta primera etapa. Es importante que adicional en la empresa se incluya todo lo que tiene que ver con experiencias y conocimientos en relación al proyecto o a la marca que se está desarrollando, que sirvan como sustento o como punto de inicio para el desarrollo del nuevo proyecto, la nueva idea de negocio o el fortalecimiento de lo que ya existe. En el análisis estratégico se utilizan las diferentes matrices ya estudiadas y se presenta una conclusión de ese análisis estratégico para pues ya luego en el modelo de marketing seleccionado empezar a detallar una a una las estrategias y cómo estas se van a implementar en forma de acciones, y cuál va a ser, digamos, el sistema de control que se va a utilizar para poder llevar un seguimiento al cumplimiento de las mismas. Ese sistema de control suelen ser indicadores y se establecen unos formatos para poder realizar los seguimientos. Bueno, dentro de los diferentes modelos de marketing tenemos este que es el popular modelo de las 4 Ps, que para muchos expertos es considerado como el único modelo, el modelo del que nacen todos los demás y que al final siempre llegan a este mismo punto, en el que el diseño de las estrategias de marketing se hace a partir de una mezcla de mercado de 4 variables, que son producto, precio, plaza y promoción. En producto, todo lo que tiene que ver con el producto o servicio que se va a ofertar, la forma como se va a presentar, cuáles son las características, el desarrollo y diseño del mismo. Precio, de cómo se va a definir este precio, cómo se va a lograr ser competitivo. Ya más adelante tendremos una sesión especializada en cada uno de los componentes de la mezcla de mercado y las diferentes estrategias que se pueden desarrollar en cada uno. Y digamos que en el caso de precio, vamos a ver cuáles son los criterios que se deben tener en cuenta para definir el precio de un producto o de un servicio. Luego está la plaza, que va a ser ese canal de distribución idóneo para poder llegar al segmento del mercado seleccionado y delimitado en las etapas anteriores para el producto o servicio que se plantea. Y por último, la promoción, que se refiere a la forma como se va a dar a conocer este producto, cómo va a ser, digamos, esa estrategia relacionada a la publicidad del mismo. Luego tenemos un modelo que a la larga habla de las mismas variables, pero en vez de relacionarlas con una letra P, como en el caso anterior, las relaciona con una letra C. Y por eso se conoce como el modelo de las 4C. Entonces, mientras el otro modelo se basa como en algo tangible, ¿verdad? Que es el producto o bien el servicio, que aunque sabemos que es algo intangible, se refiere como algo material
vamos a decirlo así. En el modelo de las 4C, todo se basa en la relación con el consumidor. Entonces, por eso esta es la primera variable que se estudia en el modelo de las 4C. Entonces, primero vamos a pensar en el consumidor, cómo es, cómo actúa, cómo se comporta, cuáles son sus necesidades, deseos, expectativas, para poder orientar cuál va a ser el costo del desarrollo del producto y que este pues tenga un tema relacionado a esa relación costo-beneficio, que es lo que se explica en la variable de conveniencia. Y por último, cómo vamos a llegar a divulgar los beneficios que se perciben en esa conveniencia a partir de la comunicación. Entonces, básicamente, esas son las 4 variables que se tienen en cuenta, pues que si analizamos, pues tienen su homólogo en el modelo de las 4 P's. La comunicación equivale a la promoción, la conveniencia, vamos a hablar no solamente del beneficio, sino dónde conviene ofrecerlo. Entonces, aquí hablamos de plaza. Ya no hablamos de precio de venta, sino que en esta ocasión hablamos de costo y no nos centramos en el producto, sino en el consumidor. El otro modelo que tenemos es el modelo de las 7Ds. Este es un modelo que en realidad no tiene un orden específico y que va a depender, digamos, de las características del proyecto que se vaya a desarrollar para orientar el plan de marketing. Y es muy importante tener claro que cuando nosotros vamos a elegir el modelo de marketing para desarrollar el plan, hay que centrarlo, pues digamos, en el objetivo primario. Si de pronto mi proyecto está más orientado a lo que es el producto o el servicio, el modelo de las 4P será el ideal. Si el mío está más orientado a las personas, entonces el modelo de las 4C es el ideal. Pero si por el contrario, el proyecto que yo voy a lanzar requiere un proceso de capacitación, un proceso de entrenamiento, como un desaprender para aprender, porque implica como otro tipo de dimensiones, entonces en ese caso el modelo de las 7D es el ideal. Aquí nosotros vamos a estudiar lo que es la demanda, el direccionamiento, a lo que se conoce como el diario, el diseño, la didáctica, la distribución y la dialéctica. Entonces vamos a analizar cada una de las variables que lo componen para poderlo entender. Dentro de las variables de control de este modelo tenemos primero la demanda, donde aquí nosotros vamos a relacionar el potencial de consumo y el crecimiento del segmento del mercado que nosotros hemos seleccionado. Esto puede conocerse cuando en una sesión revisamos todo lo que tenía que ver con investigación y veíamos en la parte del estudio del mercado cómo se definía el consumo aparente a partir de la demanda. Entonces, ¿qué tanto pueden llegar a consumir los productos de acuerdo al tamaño del mercado que yo he definido y a una frecuencia de compra que puedo establecer a partir de estudios de primera mano, como son encuestas, resultados de investigaciones de mercado, o puede ser a partir de estudios previos relacionados a productos similares o servicios al que yo voy a ofrecer. Luego tenemos lo que se conoce como direccionamiento, que se refiere, pues digamos, a todos los aspectos que se relacionan al direccionamiento estratégico de la organización, como son los objetivos, la misión, la visión y la revisión constante de los mismos para poder orientar el desarrollo de todas las estrategias de marketing. Entonces es muy importante alinear los objetivos a la misión y visión, que es pues básicamente el direccionamiento estratégico de la organización. Como les decía, en el diario vamos a ver todo lo relacionado a la planeación estratégica, las actividades a desarrollarse a diario al interior de la organización. Luego vemos en el diseño todo lo que tiene que ver con la presentación de ese producto o servicio, todo lo que tiene que ver con empaques, etiquetas, marquillas, si hablamos en el caso de moda, o sea, como la presentación, ¿verdad? O sea, cómo lo va a visualizar o percibir nuestro segmento del mercado. La didáctica se refiere a la metodología que se debe implementar en caso de ser necesaria para, digamos, entender cómo funciona o poder aprovechar al máximo la oferta que nos presenta
el servicio o el producto. Por lo menos cuando son productos muy innovadores, es importante establecer una didáctica para que las personas puedan entender, y cuando se definen por lo menos los aspectos relacionados a comunicación, que es la dialéctica, se pueden otorgar unos beneficios. Por lo menos cuando nacen aplicaciones como Uber, que las personas todavía no lo entendían muy bien, presentaban como un paso a paso de cómo era el servicio, cuáles eran los beneficios, para que, pues, sin necesidad de tener a alguien a tu lado que ya hubiera usado la aplicación, tú pudieras entender y apropiarte de ella. Luego, distribución, se definen cuáles son los canales de distribución adecuados de acuerdo a los aspectos previamente estudiados. Y por último, lo que les decía en cuanto a la comunicación, que se refiere a la dialéctica. En el caso de estudio, de revisión de Come Bueno, como requiere, digamos, replantear el producto desde su base, desde su direccionamiento estratégico, incluso el modelo de marketing adecuado para poder llevar a cabo las diferentes estrategias es el de las 7 Ds. Ahora tenemos otros modelos de marketing que son muy innovadores, que entran como a jugar y a integrarse de acuerdo a las directrices que se tracen, ya sea con el modelo de las 4 P, de las 4 C o de las 7 Ds, y es primeramente el que se conoce como marketing holístico. Entonces, el marketing holístico es definido por Philip Kotler, que es considerado el padre del marketing, como el desarrollo, diseño e implementación de programas, procesos y actividades de marketing que reconocen la amplitud e interdependencia del entorno del marketing actual. Entonces, en este caso se integra exploración, creación y entrega de valor mediante la gestión de las relaciones con todos sus grupos de interés. Es decir, que aquí ya no solamente nos vamos a centrar en el usuario, en el consumidor de nuestro producto o servicio, sino vamos a tener en cuenta a los proveedores, vamos a tener en cuenta a los aliados estratégicos. Es decir, es una estrategia de marketing mucho más robusta, porque integra una visión casi que 360 grados, y por eso también se le conoce así como marketing 360, porque es, digamos, que entiende a la organización como parte de un sistema, de un ecosistema, digamos. Es un ecosistema que es un sector productivo en el que hay diferentes actores, y la empresa es uno de esos actores, y en la medida que yo mejore las relaciones entre los diferentes actores, los resultados de mi organización serán mucho mejores. Entonces se le da un propósito compartido a cada actividad y persona, imponiendo esta interrelación entre elementos. Entonces, donde hay una integralidad, unos grupos de interés y luego está la organización. Entonces siempre hay un objetivo común, unas actividades alineadas y unas actividades integradas. Por ejemplo, con lo vivido en relación a las protestas del movimiento de Black Lives Matter, muchas marcas de moda se han pronunciado, y esto está relacionado con el marketing holístico, porque pues ya dejan de ser solamente una empresa que se encarga de distribuir, comercializar o fabricar prendas de vestir, sino que también tiene un rol en la sociedad, y ese rol en la sociedad lo deben a la relación que tienen con sus clientes o sus consumidores, la relación que tienen con sus proveedores. Entonces, cuando definen unas políticas relacionadas a, no sé, preservación del medio ambiente, trato justo, políticas antirracistas, no deben ser solamente al interior de la organización, sino deben ser exigidas a sus proveedores, a sus aliados estratégicos, y deben ser coherentes con el estilo de vida y el comportamiento de sus consumidores. Entonces, frente a una situación como esta, no pueden quedarse callados, porque parte de su comunicación se refiere a la integralidad de la organización con los diferentes grupos de interés. Entonces es importante hacer un comunicado de prensa oficial en el que explique su postura y apoye al movimiento, ¿verdad? O que genere como un mensaje de paz, sí, o sea, cuál va a ser su posición frente a la situación, porque hoy en día
se sataniza o se critica mucho a las organizaciones que no toman una postura. Incluso hay frases relacionadas que frente a una situación injusta, no decir nada es hacer parte de la injusticia. Entonces, el consumidor le cobra mucho eso a las empresas, y más cuando se entera que dentro de sus políticas de contratación tienen principios antirracistas, pero frente a una situación en el entorno no dicen nada, no tiene sentido. Entonces, es muy importante en el marketing holístico una revisión constante, una integralidad y una capacidad de analizar como en una vista general a la organización, sus grupos de interés y lograr una integralidad entre ellos. Entonces, como les decía, las tres cosas claves de este son objetivo común, actividades alineadas y actividades integradas. Entonces, muchos están apoyando las protestas, por ejemplo, o están recaudando fondos a partir de las ventas de sus productos para apoyar organizaciones sin ánimo de lucro que beneficien a víctimas del racismo. Entonces, ahí tienen una política de integralidad dentro de la organización relacionada a sus estrategias de marketing. Entonces, aquí tenemos dentro del marketing holístico un marketing interno, un marketing integrado y un marketing de relaciones. Entonces, según Kotler, en el marketing interno asegura que todos los miembros de la organización adopten los principios de marketing adecuados desde la alta dirección, es decir, que todos vayan como bajo la misma línea, pero que desde el director tengan la conciencia para que esto se pueda ver en cada uno de los procesos, en cada uno de los miembros de la organización. Ahora, el marketing integrado asegura que se empleen y se combinen de la mejor manera los múltiples medios para crear, integrar y comunicar el valor. El marketing de las relaciones, entonces aquí hablamos de los diferentes grupos de interés en los que están clientes, empleados, entidades financieras, proveedores, agencias regulatorias, empresas competitivas, cada uno de estos que tienen un impacto significativo en el éxito o el fracaso de la empresa. O sea, si nosotros tenemos un cliente interno descontento, se convierte en un comunicador negativo de la organización y posiblemente no vamos a tener todo el apoyo y conocimiento de cada uno de estos para llevar a feliz término una estrategia o una actividad dentro de la organización. Lo mismo ocurre si no tenemos como reputación que nos soporten en las entidades financieras, si nuestros proveedores no nos cumplen o no nos crean los términos de pago, y así en fin una serie de aspectos que pueden generar, como les digo, un impacto ya sea positivo o negativo dentro de las estrategias o proyectos de la organización. Entonces, las relaciones entre todas estas partes deben ser sólidas, duraderas, sostenibles y con la posibilidad de crecer en el largo plazo. Y por último está el rendimiento del marketing o marketing social para crear iniciativas de marketing basadas en prácticas comerciales éticamente sólidas. Entonces, volviendo al ejemplo, yo puedo tener dentro de mis políticas de contratación una política antirracista donde pues no se definan los sueldos por la raza, sino por las capacidades y habilidades de las personas, y eso yo lo defino como una política interna. Luego me aseguro que se empleen y combinen con los múltiples medios para crear, entregar y comunicar valor. Entonces, yo involucro comunidades, involucro organizaciones sin ánimo de lucro en todos mis desarrollos de mis actividades de acuerdo a esa política que ya definí. Ahora, en el marketing de relaciones, si esto fuera cierto, y frente a una situación como esta, la empresa no se pronuncia, entonces sus aliados o sus diferentes grupos de interés van a empezar a pasarle factura, va a dañar su reputación, muchas entidades financieras cerrarán, muchos proveedores no querrán respaldarlo porque no quieren ser asociados a una, digamos, a una empresa que no cumple con sus, digamos, con sus principios. Y por último, si el caso es el contrario, que si la empresa hace todo este tipo de actividades, se vincula, comunica, etcétera, y se vincula en un marketing social
basado en prácticas comerciales éticamente sólidas, con organizaciones. Entonces nosotros podemos decir que cumplimos con los criterios del marketing holístico. Tenemos otro tipo de marketing que se llama green marketing o marketing verde, que se refiere, y pues voy a empezar con esta frase de apertura que dice: entregar un producto que se adecua a las necesidades de los clientes ya no es suficiente. El mercado pide una marca, además de brindar buenos productos, sea un buen empleador, sea socialmente responsable y trate con justicia a sus proveedores. Entonces, la American Marketing Association define el marketing verde como el desarrollo y el marketing de productos destinados a minimizar los efectos negativos en el ambiente físico o bien a mejorar su calidad. Aquí hay que tener en cuenta que hay una práctica que se está desarrollando en muchas organizaciones, y es que venden una idea de ser empresas ecoamigables o desarrollar productos sostenibles, pero a la larga, cuando empezamos como a analizar estas organizaciones, nos damos cuenta que hacen algo que se llama greenwashing o lavado verde. Así como se hace un lavado de dinero, el dinero que proviene de la mafia, entonces invierte en otras cosas para, pues digamos, poder sustentar de dónde se obtiene un dinero que no queda registrado en libros y de dónde sale la riqueza. Igual ocurre con el greenwashing. Entonces, son como unas prácticas fraudulentas para justificar unas supuestas estrategias de mercado orientadas a la sostenibilidad que no son reales. Bueno, entonces en el caso, por ejemplo, del green marketing, se incluyen todos los esfuerzos que realizan las organizaciones para producir, promover, empaquetar y reclamar productos en una forma sensitiva y, digamos, responsable, y teniendo en cuenta todas las problemáticas ecológicas y nuestro entorno. Y este se vincula mucho por esto al marketing social. Entonces, todas las actividades promocionales orientadas a tomar ventaja de los cambios de actitud de un consumidor sobre una marca son influenciados por políticas y prácticas que afectan la calidad del medio ambiente y reflejan el nivel de su preocupación por la comunidad. Son consideradas partes del green marketing. Entonces vemos muchas marcas que se han ido por, digamos, esta corriente, y es muy importante tenerlas en cuenta porque con el tiempo van a ser más respetadas por los segmentos del mercado y más exigidas para aquellos que todavía no las involucren. Entonces es muy importante, si dentro de mi organización aún no he tomado iniciativas relacionadas a esto, empezarlo a hacer. Ahora, no se refiere de que, bueno, voy a cambiar el estilo de mi producto, no, sino a veces son pequeñas decisiones que marcan la diferencia. Por ejemplo, el tipo de material que utilizo para mis empaques, el tipo de material y tintas que utilizo para mis etiquetas, una política de no impresión o políticas de reuso de papel o de recolección de residuos para reciclaje dentro de la organización, una política para mejorar el rendimiento de la energía, entonces apagar las luces en las pausas. Ese tipo de cosas están relacionadas a este tipo de marketing y lo organizan desde incluso el cliente interno, que son los empleados. Dentro de las campañas de green marketing es importante el acierto del target al que va dirigido la campaña. Es decir, como a ese segmento que yo he escogido para desarrollar la campaña, es muy importante seleccionarlo bien. Para eso yo debo hacer una investigación previa, si va a funcionar o no con el público objetivo. Digamos que hay unas generaciones que no tienen esto como prioridad, mientras que otras sí. Entonces es muy importante como tener claro a qué segmento me voy a orientar y si este le parecerá relevante. Otro aspecto que se debe estudiar es el precio, que siempre es fundamental a la hora de decidir una compra. Normalmente los productos sostenibles son más costosos y yo tengo que ver si, digamos, la calidad de mi producto y el precio están a la altura de la competencia, y esa relación costo-beneficio
el consumidor la percibe como positiva, porque si es muy elevado y digamos la competencia lo ofrece mejor, con una mejor relación de costo-beneficio, va a ser muy difícil, por muy interesante que sea la campaña y por mucha iniciativa que quiera tener en relación al tema, lograr pues unos resultados positivos. Otro aspecto que se debe tener en cuenta es la innovación y la calidad. Hay que evaluar si esto va a suponer una ventaja competitiva representativa para la organización y pues cuál sería el impacto de esta para poder evaluar su éxito. En una campaña de Green Marketing, las ventajas que se obtienen al desarrollar un bien o un servicio que sea amigable es que puede ayudar mucho a que el consumidor entienda el significado de ser un producto ecológico y una mayor, digamos, conexión emocional que le permita construir una lealtad en el tiempo, en un periodo corto, un corto plazo con la marca y pues convertirse en un comunicador positivo de la misma. Entonces, dentro de este tenemos el caso de Nike's Making App. Y bueno, de todos estos modelos de negocio nuevos, vamos a ver unos videos que los van a tener dentro del material de estudio para que puedan como empezar a ubicarlos. Es una aplicación móvil que tiene como objetivo inspirar a las nuevas generaciones de diseñadores de moda a usar materiales ecológicos para crear sus productos. Entonces esta app informa detalladamente el impacto que tienen diversos materiales textiles en el medio ambiente, acompañando estos productos con diferentes alternativas, digamos, de materiales que sean menos contaminantes. Entonces de esa forma, pues si yo sé que si utilizo un denim, para poder utilizar ese material se han gastado 3 litros de agua, se han contaminado tantas cosas. Esta es la huella de carbono que se conoce así, que tiene ese material, y luego tengo otras alternativas que me presenta el mercado que son más ecoamigables. Entonces yo puedo hacer como diseñador el reemplazo del material y pues inclinarme a uno que tenga un menor impacto. Luego tenemos el neuromarketing, que ha sido criticado por muchos porque involucra como aspectos muy científicos dentro de un proceso que para muchos es algo más social que ciencia. Y vuelvo y les digo pues que el marketing tiene tanto ciencia como arte, ¿verdad? Entonces hay quienes consideran que esto es muy científico para ser desarrollado dentro del marketing. Entonces en este caso lo que se estudia de manera científica es el cerebro y el comportamiento de este a partir de unos, digamos, herramientas o elementos que permiten a partir de unos estímulos ver la respuesta del cerebro en algo que se conocen como neurotransmisores o comportamientos, movimientos oculares, y de acuerdo a esto pues evaluar una estrategia y definir un resultado y un impacto de la misma. Entonces nos muestra más que todo como la conducta, cómo se aprende, cómo se guarda la información y qué agentes externos lo afectan. Entonces todos estos datos que se recopilan por diferentes técnicas con los estímulos del marketing permiten una revisión interna y externa de la percepción del consumidor y los efectos. Pero hace que sea demasiado complejo, muy técnico, de un nivel muy elevado y que requiera un alto conocimiento y pues acceso a tecnologías para poder ser aplicado. Entonces el neuromarketing analiza, por ejemplo, la percepción visual, porque cuando vemos algo que nos gusta se dilatan nuestras pupilas y hay unos aparatos específicos para ver cómo es el comportamiento, o cuando las personas mienten tienden a mirar hacia la esquina superior, ¿verdad? O a no centrar la mirada hacia el interlocutor, por ejemplo. La percepción auditiva, el tacto, y se interesa principalmente por las emociones y motivaciones. Todo esto para intentar predecir el comportamiento y las decisiones de los consumidores frente al marketing tradicional. Para esto
digamos que el neuromarketing contribuye para mejorar el diseño de los productos o servicios, los precios, el branding, que tiene que ver con todo lo que es gestión de marca, el posicionamiento del producto, el targeting, que es definir como ese segmento, y los canales de venta, que serían ideales para comercializar el producto o servicio. Entonces, dentro de los cassettes de marketing tenemos unos carritos de compras que les colocan unas ruedas que están dañadas, pero eso lo hacen a propósito, para que las personas pues terminen yendo no solamente a donde tenían la ruta planeada, sino a otros lugares y pues se demoren más tiempo dentro de la tienda, o sea que el proceso de compra se demore más de lo esperado. Y entre más tiempo uno permanezca en un sitio donde venden productos, más posibilidades hay que compres más. La percepción olfativa, que es lo que hacen con todo el marketing sensorial de los aromas dentro de los puntos de venta. La localización, a veces las luces. Eh, por ejemplo, en todo lo que venden vestidos de novia se utilizan unas luces que son moradas para hacer ver los blancos mucho más blancos. Entonces, cuando tú estás dentro de la tienda y una persona llega, se mide un vestido, el vestido se ve perfecto, divino, maravilloso, pero pues cuando se lo mide en la casa no se ve igual. Lo mismo ocurre en los salones de belleza. Si alguna vez han tinturado el cabello, entonces uno se ve el cabello como el color bien, y cuando sale puede que te lo veas mucho más intenso u opaco el color. O sea, la luz que está dentro del salón de belleza hace que uno se perciba como mejor porque tiene unas luces un poco más cálidas. La forma donde están las luces favorece mucho más los ángulos y los tonos y los contrastes. También tenemos en cuanto al precio, para ver el comportamiento de las personas, cuando nos colocan, por ejemplo, 30.990, es diferente a que nos coloquen 31.000. Aunque sabemos que 30.990 es 31.000 pesos, lo percibimos por debajo de los 31. Porque es una idea falsa que nos crean y nos ayuda como a pensar que vale menos de lo que realmente cuesta el producto. En la parte visual, cuando nos colocan como unos precios así bien grandes o unos letreros muy grandes, son los que nos van a hacer llamar la atención. Todo lo que tiene que ver como con la parte de caos o la parte kinestésica con el tacto. Ejemplos. Cuando se hacen como pre-test de anuncios de televisión para ver si a las personas les va a gustar un producto. La predicción de viralidad de los anuncios en el caso del Super Bowl. Y las mediciones de asociaciones de marca. Por ejemplo, cuando uno le dicen pasta dental, uno recuerda a Colgate. Así sea que en su casa no compren esa, uno recuerda porque está como en el top of mind, como en los primeros recuerdos de marcas en nuestra memoria. Los pre-test también cuando, por ejemplo, voy a lanzar un producto alimenticio y llevo a unos niños a ver cómo se comportan y se hacen como unos estudios casi muy científicos frente a cómo juegan, cómo utilizan el juguete, qué entendieron, qué no entendieron, cuando son alimentos, las caras que hacen, ¿verdad? Todo esto se estudia. Hace poco hay un reto viral de niños que los padres les dejan unos chocolates y les dicen que tengan paciencia, que ahora van a regresar y que luego se los van a poder comer. Algunos niños lo cumplen, otros no. Y en muchas ocasiones los niños que cumplen es que les han dado un elemento distractor para la espera. Pero si a un niño no le das un elemento distractor para la espera, va a ser muy difícil que, pues si un adulto no lo puede hacer, pues más difícil para un niño. Entonces, todo este tipo de situaciones que se empiezan a condicionar y se le agregan como unos factores externos para poder determinar unos comportamientos y predecirlos, hacen parte de todo lo que tiene que ver con neuromarketing. En este también se utiliza la tecnología para medir la actividad cerebral y esa información se utiliza para el desarrollo de los productos y las comunicaciones. Entonces, ¿qué tecnologías se utilizan? Se utilizan encefalografías, resonancias magnéticas, magnetoencefalografía, tomografías de emisión de positrones, seguimiento ocular, respuesta galvánica de la piel, electromiografía, ritmo cardíaco,
A ver, a veces cuando estamos emocionados aumenta nuestro ritmo cardíaco, entonces todo este tipo de cosas se empiezan a medir, si nos da miedo, si nos agrada. Y pues digamos que por toda esta tecnología y todas las características que utiliza, el neuromarketing enfrenta una serie de retos, como son los elevados costos que implica aplicarlo, definir un tamaño de la muestra que realmente sea representativo, porque nos estamos basando más en condiciones físicas, que pueden estar condicionadas por aspectos genéticos o culturales, entonces es un poco más complejo, unas consideraciones éticas porque puede percibirse como una manipulación de las personas, la falta de acuerdo entre investigadores que consideran que no es ciencia para los científicos y para los del marketing es demasiado científico, entonces ahí hay como grandes diferencias, no hay unos estándares que se puedan definir, entonces todo está muy asociado a la percepción del investigador que lo desarrolla y una dificultad de comunicación de los resultados porque tienden a ser muy técnicos. Entonces, lo que pretenden las marcas hoy es descubrir cómo actúa el subconsciente de sus consumidores y no solo los consumidores, sino también del público objetivo que aún no consumen la marca y que pueden ser o son considerados clientes potenciales. Para esto, Peter Drucker dice, el objetivo principal del neuromarketing es decodificar los procesos que forman parte de la mente del consumidor de manera que podamos descubrir sus deseos, ambiciones y causas que no vemos en sus opciones de compra. De esta forma podremos darles realmente lo que necesitan e incluso podríamos decir lo que necesitan que aún no saben que necesitan. También tenemos otros aspectos dentro de este que aparecen como el marketing emocional, marketing experiencial, tenemos algo que se conoce como el storytelling, que es como contamos una historia de una marca a través de un escrito, un pequeño corto o un video que nos permite como llegar a conectar mucho más con los clientes o los consumidores. Tenemos aspectos de neuropsicología, de neurociencias cognitivas, de neurología, de neuroeconomía y de neuroendocrinología porque se estudian pues los neurotransmisores, incluso pues aspectos relacionados a todo lo que son las hormonas que definen nuestros comportamientos y emociones. Y pues tecnologías para los millennials, que son como hábitos que nosotros podemos llegar a tener y que son predecibles por las organizaciones, por lo menos en cuanto a cómo navegamos en redes sociales y que puede ser utilizado. Entonces, básicamente estos son los modelos de marketing que vamos a estudiar, parte de esta sesión, para pues luego empezar a entender dentro de un proyecto cuál será el modelo de marketing indicado, qué tecnologías puedo utilizar, cómo puedo integrar nuevos modelos de marketing para presentar unas estrategias mucho más coordinadas, mucho más integradas y orientadas a alcanzar los objetivos trazados por el plan de marketing.